Bueno, hoy día es nuestra última clase, ¿correcto? Entonces les voy a pedir un poco de su apoyo em, respecto de todos los conceptos que hemos avanzado y sobre todo de estas. Buenas noches, Sergio, ¿cómo están? Buenas noches, chicos. Sobre todo de esta última clase respecto ya a un aspecto de etiqueta, ¿no? Redacción digital y etiqueta en la gestión pública, ¿no? Ya referido a cuáles son las actuaciones protocolares dentro de la gestión pública, ¿no? Para eso, vamos a partir primero consultando a ustedes, porque al finalizar esta clase vamos a tener una dinámica, un pequeño ejercicio práctico de cómo, más que del fondo, porque el fondo se va a encargar cada uno de ustedes al momento de realizar sus funciones en el área en la que se encuentran dentro de la gestión pública. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Sí, profesor. Ya, perfecto. Muchas gracias, estimada. Pero sobre todo la forma es muy importante. Muchas gracias, Julio. ¿Por qué? Porque nos va a permitir acercarnos de manera respetuosa y generar una especie de vínculo, comunicación entre el interlocutor y quien está leyendo el mensaje final, ¿correcto? Entonces vamos a partir con esta frase, ¿no? Que nos dicen que en la gestión pública, la comunicación, sobre todo digital, puesto que ahora todo es a través de correos electrónicos o a través del uso de las computadoras, actas digitales, mensajes institucionales, lo que sea, es el principal medio de interacción entre servidores, entidades y ciudadanos, ¿no? Para ello, redactar correctamente y mantener la etiqueta digital profesional es fundamental para reflejar, primero, bueno, transparencia, respeto y también eficiencia institucional, ¿no? Llegar a dar a conocer efectivamente el mensaje que queremos remitirle, solicitarle o requerirle de un particular a la entidad o entre entidades, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya de algunos aspectos formales. Hemos hablado del memorándum, hemos hablado del oficio, también hemos hablado de los informes, las solicitudes, las notificaciones, las actas, todos esos instrumentos muy importantes para la elaboración, perdón, en la elaboración de cualquier tipo de actividad que ustedes tengan a cargo, ¿no? Por ejemplo, si se van a constituir a verificar un hecho, pues utilizamos el acta para constatar esos hechos. Si tenemos que optar una opinión técnica sobre algún asunto de nuestra expertise, podemos hacerlo a través de un informe. Si vamos a requerir algo a un superior jerárquico o como entidad a otra entidad, pues utilizamos el oficio. Si vamos a dar algún tipo de orden, parámetro, directriz a alguien de menor jerarquía que de nosotros dentro de nuestra unidad o de forma interna, utilizamos el memorándum. Y así sucesivamente, ¿correcto? También es importante que hemos hablado de las resoluciones, ¿no? Que son la manifestación material de los actos emitidos por las entidades que contienen el acto jurídico, que es la manifestación de voluntad de esta institución respecto del requerimiento, solicitud, queja o cualquier tipo de reclamo presentado por nosotros, los administrados, ¿no? Y es importante también que estos actos sean notificados adecuadamente para que puedan surtir efectos legales. Y ello trae a colación el hecho de saber redactar adecuadamente, como ya hemos visto, una notificación para poder materializar las obligaciones o las exigencias legales que implica la opinión o la resolución de una determinada institución pública, ¿no? Entonces, debemos recordar siempre que nos encontramos ahora dentro del ámbito público, no privado. Y en temas de gestión pública es importante saber administrar de forma eficiente los recursos en cuanto al mapeo de nuestras propias actividades, de lo que debemos hacer, ¿no? Siempre la gestión pública comparte o soporta el grado de innovación o creatividad, sí, siempre que sigamos, obviamente, lo establecido en las normas jurídicas, ¿no? Entonces, son importantes estos documentos porque yo puedo tener cualquier tipo de idea, pero para poder materializarla voy a necesitar o voy a recurrir a la elaboración de cada uno de esos instrumentos que hemos repasado de forma general, ¿correcto? El día de hoy vamos a hablar sobre ya la redacción digital. ¿Cómo redactamos? ¿Y por qué digital? Porque la tendencia actual está orientada en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no redactamos a través de WhatsApp? Ya pues también es una redacción digital.
TikTok, bueno, no mucho, ¿no? Por correos, ¿no? Entonces, y ya los correos se han convertido, en muchos casos, en instrumentos formales que materializan cualquier tipo de requerimiento o solicitud, ¿no? Por eso es importante siempre redactar adecuadamente. Para ello, no debemos olvidar que debemos conocer la gramática, debemos conocer cuáles son esas leyes gramaticales que se utilizan al momento de redactar un documento o cualquier tipo de texto, ¿no? Eso lo doy por sentado, lo doy por hecho, porque entiendo que acá estamos entre profesionales que conocen ya eh, estas reglas, ¿no? Que hemos crecido con ellas a lo largo de nuestra formación de educación básica regular, ¿no? Entonces, vamos a partir diciendo que la redacción digital es la elaboración de mensajes escritos que se transmiten por medios electrónicos. Eso es cierto, ¿correcto? Como ya lo hemos explicado anteriormente. Sin embargo, esa redacción en nuestro ámbito de competencia debe ser a través, bueno, siguiendo un estilo formal, conciso y adaptado al entorno digital. No es lo mismo mandar una solicitud a través de un requerimiento a través de un oficio o una solicitud simple a través de un correo. En ambos casos queremos decir lo mismo, pero las formas o las ocasiones en las cuales lo vamos a editar o lo vamos a elaborar son diferentes, ¿no? En uno el lenguaje es un poco más coloquial que en otro. Ahora, un ejemplo al momento de redactar, por ejemplo, un correo, ¿no? Que es ya la materia en la cual nosotros nos encontramos, porque ya hemos visto adecuadamente cómo requerimos a través de un oficio, que es un instrumento, un documento formal o un memorando, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de este tipo de ejemplo aterrizado ya en el tema electrónico, en el tema digital, perdón, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello es asunto, siempre se coloca en el asunto del correo, ¿cuál es el motivo de este correo? ¿Correcto? Coordinación sobre el informe de auditoría 42. En el título del correo siempre va algo específico, algo detallado, nunca algo muy elaborado. Recuerden que los correos son concisos o deberían serlo. Yo me he topado mucho con correos un poco o bastante extensos que a veces le dan vuelta al mismo asunto y sin embargo pueden haber dicho lo mismo en 2 o 3 líneas, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia usual a creer que la formalidad de una redacción parte por adornar o sobredimensionar con palabras lo que estamos solicitando, ¿no? Entonces podemos decirlo todo de manera breve, concisa, formal y respetuosa a través de un correo, ¿no? Porque el interlocutor, la persona que está leyendo esto o el destinatario final quiere saber qué es lo que precisamente y de forma rápida está solicitando la persona que ha remitido el correo. Entonces, hay un título, un asunto en el correo, siempre hacia quién va dirigido. Si no sabemos hacia quién va dirigido y hay varias personas a las cuales le va a llegar ese correo, siempre se empieza con señores, 2 puntos, ¿no? Buenos días o buenas tardes, por medio del presente, le informo que el equipo de control interno ha culminado la revisión del informe de autoría 42 y se adjunta el documento con las observaciones y recomendaciones. Al parecer aquí ha habido alguien, ahorita vamos a ver quién, que ha revisado este informe de auditoría y ha encontrado algunas precisiones que ha incorporado dentro de estas recomendaciones que nos está transmitiendo, ¿no? Agradeceré de su revisión y comentarios hacia alguien, de repente es su jefe, ¿no? Perdón, al coordinador, que es el señor Pérez. Eh, Agradeceré siempre, nos despedimos con un saludo, ¿no? Final. Su revisión y comentarios hacia el día de noviembre. Atentamente, ¿quién? En este caso, yo, Gabriel de la Cruz, que pertenezco a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Siempre se estila en los correos tener una firma digital. No sé si alguien sabe, por favor, levante la mano. Si alguien conoce algo respecto a las firmas digitales, ha podido ver alguna de ellas que me pueda mencionar al respecto, chicos. De paso que participamos un poquito. A ver, alguien del salón, se Profesor, anime. buenas noches. Buenas Em, noches, Jackie. yo he visto, bueno, las firmas digitales, sobre todo en los documentos que envía el UGEL. Ujú, muy bien.
muy bien. las Claro, o sea, resoluciones. las resoluciones, incluso, claro, muy bien, o los oficios. Muy Ujú. bien, Jackie. La firma digital es, por así decirlo, una huella que identifica a la entidad que está emitiendo cualquier tipo de acto, en este caso un correo, pero también puede ser un oficio, un memo o cualquier otro documento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que permite esta firma digital es poder sacar la mayor cantidad de documentación, no con la firma de puño y letra, sino a través ya de un comando o una configuración preestablecida, ¿no? Obviamente de carácter oficial, porque toda firma digital tiene un código, ¿no? Entonces, sí, así es esto, estimada Jackie. Muy bien, gracias por tu participación. Entonces, usualmente algunas personas, o sobre todo los directores o jefes de oficina, cuentan con esta firma electrónica. Ustedes y nosotros también como servidores, claramente. Pero si no, siempre se recomienda colocar el correo o el número telefónico para que se pongan en contacto con nosotros. ¿Está bien? Entonces, siempre recordemos que esa es la estructura más o menos básica que debe tener un correo, la redacción de un correo. Como se pueden dar cuenta, es súper preciso. Es más, hay correos que son mucho más concisos. Lo importante es que con el asunto, al momento que nos llegue a nuestra bandeja, poder determinar hacia qué se refiere y ya en la lectura del cuerpo de la documentación, identificarlo plenamente. ¿Correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, chicos? Espero que les quede claro y ustedes saben que me pueden preguntar. Miren, tenemos diferentes tipos de documentos digitales, ¿no? O electrónicos que suplen muchas veces los oficios físicos, los documentos físicos propiamente dichos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en tipo de documentación, de comunicación a través de un correo electrónico, a través de un memorándum electrónico también, un acta digital a través de PDF, por ejemplo, una comunicación web a través de un portal institucional, ¿no? ¿Cuáles son los medios de este correo electrónico? Ustedes lo conocen. A veces mandamos correos por nuestro Gmail, por correo personal, o también nosotros como servidores públicos se nos asigna un correo corporativo o institucional a través del Outlook, ¿no? Que es un correo o un correo originado por la entidad en la cual nosotros trabajamos y que nos identifica para poder asignarnos cualquier tipo de solicitud y sobre todo comunicación permanente con nosotros, ¿no? También a través de un memorando electrónico, cuando por ejemplo entramos a mesa de partes en la plataforma de trámite documentario, podemos elegir qué tipo de documento digital vamos a redactar, ¿no? El acta también sistema de gestión documental y el comunicado a través de un portal institucional. Los grandes comunicados por ejemplo, el Ministerio de Educación, cuando hubo esto de los paros, ¿se acuerda? Se ha comunicado respecto de la exigencia o de garantizar la seguridad de los estudiantes a través del otorgamiento del servicio educativo en forma de clases virtuales, ¿no? Entonces son comunicados que salen a nivel institucional en los portales oficiales, ¿no? Entonces, un ejemplo de correo electrónico es una solicitud de informe, una coordinación para reuniones sobre un tema específico, de memorándum, una comunicación interna entre las áreas a través de esta plataforma institucional o de plataforma de trámite documentario, por ejemplo, las actas digitales, ¿no? A través del registro de acuerdos y sesiones que puede estar implementado dentro del sistema de gestión documental y los comunicados a través de las páginas web oficiales. Deben saber, no sé si han podido escuchar acerca de los sistemas de gestión interna, o sea, las plataformas digitales, el SGDU, el SGD, que son sistemas de gestión documental interno que nos permiten digitalmente generar expedientes, oficios, memos, a los cuales se les asigna un código de origen para poder nosotros utilizarlos como comunicación entre nosotros mismos, si es interna a través de un memorándum o externa a través de oficios. Entonces, si alguien trabaja en la gestión pública, ha debido de escuchar en algún momento alguno de esos sistemas de gestión documental. Entonces, toda documentación que tiene que tener un registro se tiene que originar dentro de esos sistemas de gestión documental, ¿no? Automáticamente cuando yo registro, coloco el número de folios, coloco cuál es el tenor del documento que estoy elaborando y me dan un número de expediente de ese documento. Entonces siempre es importante conocer con qué sistema de gestión documental nuestra institución estatal trabaja, ¿no? En caso de UGELES, se usa el SGD, ¿no? Y entre otros.
pero son programas o plataformas de gestión documental propias e internas de cada entidad que nos permite utilizarlas en beneficio de tener mayor eficiencia y eficacia al momento de generar un documento. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto muy importante que es etiqueta en la gestión pública, ¿no? Etiqueta en la gestión pública. Nosotros, a ver, me gustaría, chicos, ya que los que estamos acá reunidos podamos participar, ¿qué entendemos por la palabra etiqueta? ¿O qué quiere, o qué quisiera decir la palabra etiqueta en la gestión pública? A ver, si alguien me puede comentar, toda idea es válida, no se preocupen, chicos, me gusta que participen como la clase pasada. A ver si alguien se anima a comunicarnos, comentarnos al respecto. ¿Qué es lo que entiende por etiqueta en gestión pública? ¿Nadie? A ver, alguien, por favor. Cuando ustedes van a un evento, a una fiesta de promoción, cuando van a alguna reunión importante o íntima y les dicen que la etiqueta es ir de tal o cual forma. Muy bien, Sergio, levanta la mano. Claro, participa, adelante. ¿Qué quieren decir con Ujú. ello? Sí, la etiqueta se refiere mayormente al conjunto de normas y comportamientos y formas de cortesía de parte de funcionarios, servidores públicos. Claro, o sea, muy bien, Sergio, gracias por tu participación. Claro, o sea, es un conjunto de normas y comportamientos, la etiqueta es la formalidad. Etiqueta es la identificación, la particularidad de algo que yo me tengo que conducir o aceptar o adecuar. Por ejemplo, yo tengo un quinceañero, muchos hemos participado en este tipo de eventos, o un cumpleaños de una quinceañera y nos dicen que la etiqueta es formal. Entonces, ¿eso qué implica? Que la vestimenta con la cual nosotros vamos a ir a este evento requiere la presencia, ¿no?, de un pantalón o un sastre, zapatos de vestir, camisa, corbata, gemelos, reloj, entre otros. ¿Qué significa etiqueta? Etiqueta son unas reglas, son las reglas que mandan actuar de tal o cual. Sí, Shirley, coméntanos al respecto, que mandan actuar de tal o cual manera. Shirley tiene levantada la mano. Sí, profesor, buenas noches. La Buenas etiqueta, noches. buenas noches, la etiqueta se refiere a la formalidad que uno tiene que presentarse o comportarse dentro de la gestión pública o del sector público, porque no estamos yendo al parque, estamos yendo a un lugar donde ya ha establecido reglas y normas Perfecto. de temas profesional, intelectual, pero también de formalidad de vestimenta también, Claro, ¿no? muy bien, Shirley, muy bien, me encanta tu participación. Y tienes toda la razón. Has dicho uno de los conceptos más importantes que son reglas, formas de comportarse. Y el comportamiento no solo va por el conjunto de normas, como le hemos dicho, ¿no? De repente tenemos un reglamento interno, una institución o una entidad pública, ¿no? Sujeta de algún tipo de procedimiento administrativo en caso de incumplimiento, pero también va por lo que no se dice en la norma, que es la proyección de nosotros como producto, como marca personal del buen ser, ¿no? Y ello se demuestra a través de nuestros valores y principios. Y también parte de la manera en la cual te vistes, cómo te conduces, cómo te comunicas, cómo te expresas, cuándo puedes emitir una opinión, cuándo no, cuál es la manera correcta de solicitar algo, dentro y fuera del trabajo. Entonces, en la gestión pública es muy importante saber que existen muchas reglas, por ejemplo, y las más básicas, que son el reglamento interno. ¿Qué es lo que yo como servidor puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Puedo llegar borracho a trabajo? No. ¿Puedo golpear a alguien dentro del trabajo? No. ¿Puedo cometer delitos penales y seguir trabajando? No. ¿Me entienden? ¿Puedo gritarle a alguien para que me haga caso y atienda la solicitud que acabo de enviar hace 5 minutos? No. ¿Puedo mandar un correo incoherente que no se entiende qué es lo que estoy solicitando y exigiendo la atención del mismo en un plazo no razonable? No.
O sea, es el conjunto de reglas. La etiqueta no solo es el conjunto de reglas que van más allá de la propia determinación en un documento de gestión normativa, ¿no? Como les digo, va desde la proyección, nuestros valores, llegar puntual, llegar a la hora siempre, estar limpios, hablar de forma no fuerte, sino de forma directa, no rehuir o ser temeroso de expresar sus opiniones, siempre tratar a la persona con respeto. O sea, es el conjunto de normas que están tanto plasmadas en nuestros valores y principios, pero sobre todo en las normas de gestión interna, ¿no? Porque también conllevarían su inaplicación o su inobservancia en responsabilidad administrativa, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, cuando yo voy a transitar por un trabajo dentro de la administración pública, debo conocer qué es lo que tengo que hacer y sobre todo qué es lo que no puedo hacer. No puedo llegar tarde porque si no me descuentan todo el día, ¿no? No puedo faltar al respeto a mi jefe directo porque si no me pueden iniciar un proceso administrativo sancionador, o perdón, disciplinario, y me pueden expulsar del trabajo, ¿no? Entonces, no puedo favorecer a terceros o familiares dentro de un proceso de selección, ¿no? Reglas de conducta, ética, temas de nepotismo. O sea, etiqueta pública es muy genérica, pero son normas de comportamiento, cortesía y responsabilidad, que son las más básicas, en el uso de los medios electrónicos de entorno laboral y administrativo, como lo dice, ¿no? La definición. Yo a través de un correo no puedo exigir de manera irrespetuosa algo, sobre todo a alguien que es un superior jerárquico, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tendríamos muchos inconvenientes y problemas si es que no procesos administrativos al respecto. Sergio, por favor, adelante, coméntanos. Sí, tenía una duda. En un correo no se puede escribir o sea, con mayúscula el asunto, porque o ¿Mayúsculas? sea, lo ¿Cómo que así? No entiendo. faltando, sí, faltando en la voz. No, 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 no. O sea, tú puedes escribir en el correo un título que va con mayúsculas, porque así lo amerita. O de repente el correo es, acaba de llegar un convenio entre el Ministerio de Educación y Indecopi, o el Ministerio de Educación y centros o postos de salud para poder dotar de soporte o de temas de salud a la comunidad estudiantil de zonas rurales. Pero el plazo es de 15 días y necesitamos atenderlos ya. Estamos en el 12º día y solo tenemos de 2 a 3 días para concretar ese convenio. ¿Qué hacemos? Colocamos en un correo la palabra urgente, y urgente en mayúscula como título no significa una falta de respeto que estemos gritando a alguien, sino que le estamos haciendo énfasis a que esta solicitud, este requerimiento, este correo es precisamente eso, urgente. Lo podemos colocar en negrita, ¿no? O sea, cuando yo hablo de faltar al respeto o de no poder redactar un documento de forma adecuada o respetuosa, es cuando de la redacción se sobreentiende o se entiende de manera explícita esta falta de consideración o falta de respeto. No por poner una letra en mayúscula o en minúscula significa algo. Obviamente que hay reglas de redacción. Cuando estamos frente a un correo, la primera va con mayúscula y todo lo demás con minúscula, salvo que se trate, por ejemplo, de nombres propios, como colegios, entre otros, ¿no? O cuando así las siglas de la empresa lo ameriten, entre otras consideraciones. ¿Correcto? Espero que me hayan entendido. ¿Quedó claro, Sergio? Sí, sí, todo claro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, por participar. Ahora vamos a hablar de unos principios o directrices de la etiqueta, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, los principios son los siguientes que vamos a revisar siempre, o que vamos a tener en cuenta siempre cuando estamos dentro de la gestión pública o de una entidad pública. Respeto institucional. Tenemos que tratar a todos con profesionalismo y con respeto sin importar la jerarquía. No importa que alguien sea un practicante y tú seas un director, un especialista, un analista, o haya esa relación de jerarquía, ello no implica que yo voy a faltar el respeto, me voy a dirigir de manera irrespetuosa a esta persona o personas, ¿no? Tampoco podemos, si es que no hemos generado confianza, tutear a los superiores o usar emojis informales en la comunicación institucional. Entre nosotros, entre sus compañeros de trabajo, de repente puede ser un lenguaje más coloquial, pero cuando un correo sale de una coordinación o de una dirección, siempre se recomienda
que sea lo más formal posible, lo más conciso posible y que pueda entenderse fácilmente lo que se está pidiendo, ¿ya? Otra es la propuesta, la oportunidad de la respuesta. Se responde los mensajes dentro de un margen o un plazo razonable. Usualmente los correos se responden en un día para otro o en su mayoría en el mismo día, dependiendo de lo que sea urgente o de la atención que se dé al respecto. Luego, en confidencialidad, no enviar o información sensible en autorización. Nosotros tenemos que darnos cuenta, chicos, que las leyes sectoriales, o sea, de las demás áreas, sí influyen en nuestra actuación, sobre todo cuando estamos en una entidad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos develar, por ejemplo, información sensible o que no ha sido autorizada, ¿no? Sin tener el respaldo de, porque también nos podrían abrir un procedimiento administrativo disciplinario. Nosotros tenemos que preguntar en base a nuestra competencia y a lo que nos ha ordenado, pero también sabiendo que esta orden está sustentada en un dispositivo legal, ¿correcto? No porque me manden a mí a hacer algo, yo lo voy a hacer, o no lo voy a hacer de la forma en que me la mandan cuando ello atenta contra un principio, primero moral o ético y segundo legal, ¿correcto? Entonces eso quiero que tengan bien claro. Ustedes pueden negarse a hacerlo o advertir de ese hecho para evitar responsabilidades, porque usualmente cuando suceden ese tipo de cosas, la cuerda se rompe por el lado más débil y usualmente nosotros, los analistas o los supervisores, perdón, o los especialistas legales, bueno, yo ya soy monitor, coordinador, pero cuando lo era, siempre la responsabilidad recaía sobre uno, por más que el jefe del área era el responsable, puesto que siempre es más fácil echarle la culpa a alguien respecto de algo que no se ha advertido o que ha sucedido y se ha cometido un error. Por eso siempre les recuerdo que analicen siempre su norma, analicen sus cuadros, analicen cuáles son sus actividades, qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Este tipo de consideración respecto a la etiqueta en la gestión pública les va a ayudar mucho para poder ubicarse y poder saber cuándo responder, cuándo no, cuándo ganar amigos, cuándo ganar aliados, cuándo evitar enemigos, entre otras cosas, ¿no? Partiendo por el principio de que todos somos seres humanos, y como lo dice el artículo 1 de la Constitución, la persona es el fin supremo del Estado y su dignidad es prioridad, ¿no? Tratar a una persona con dignidad, a tu igual, independientemente del cargo que tengas, ¿no? Sé que a lo largo de su trayectoria se habrán topado con muchas personas que no cumplen ello, pero ustedes no tienen que ser igual a esas personas, ¿no? Sino todo lo contrario. Luego, se usa un lenguaje adecuado, en formal, evitar las mayúsculas o ironías, ¿no? Salvo que se trate de repente del título, como ahí tenemos un ejemplo, ¿no? No he recibido su informe, eso es de muy mal gusto. Siempre hay forma de comunicar algo, por más molesto que estemos, sin que lo parezca. Entonces, eso ya depende mucho de su preparación y de cómo ustedes elaboren el requerimiento, pero nunca colocar ese tipo de ejemplos porque se ven de muy mal gusto y siempre causan rechazo o efectos negativos en quien lo lee o quien lo recibe. Y bueno, nuestra firma institucional, que puede ser nuestra firma que sea creada dentro de la institución que se nos ha sido asignado, que obviamente así va a ser, o a través de nuestro correo institucional, que siempre se nos da o se nos otorga cuando ya formamos parte de una entidad estatal. Bueno, hasta ahí tienen una consulta, chicos. Esta clase es una clase muy concisa, pero sobre todo muy práctica. Me gustaría que consulten si que tienen dudas, puesto que ya es nuestra última clase, luego los voy a dejar con Anita para que ella pueda explicarles respecto de las evaluaciones, sobre todo los beneficios y las certificaciones, que es un tema muy importante. Aprovecho este punto para recalcarlo y remarcarlo, ¿no? Es bueno hacerse de un documento, es bueno hacerse de una constancia, no solo del contenido. Obviamente que el contenido es mucho, muy importante, pero siempre es bueno tener una evidencia de que hemos transitado por ello y poder advertirlo cuando estamos dentro de un proceso, un procedimiento que podría este curso, entre otros, muy importante, sumar a las calificaciones para poder ingresar o tener acceso a cualquier tipo de plaza en el estado, ¿no? Entonces, los invito a certificarse nuevamente con Anita, tiene un montón de beneficios que les da, sorteos, entre otras cosas, a fin de que puedan aminorar los gastos, pero puedan hacerse de este certificado, ¿correcto? Bien, continuemos entonces. En vista que no hay más consultas, porque entiendo que lo tienen claro, hay errores muy comunes dentro de este apartado, ¿no?, de la etiqueta, y son usar correos personales para temas laborales. Siempre se tiene que utilizar el correo profesional.
el correo que ha sido otorgado por la institución, no el personal. El personal son para asuntos propios, para ver temas propios. Toda comunicación a través de correos institucionales. Evitar mensajes fuera de horario de oficina. Parte de la etiqueta también es saber cuándo enviar un correo, ¿no? Si trabajamos de 8 a 6 de la tarde, no podemos enviar un correo a las 11 de la noche, o no podemos enviar un correo un domingo al mediodía. Hay que saber ubicarnos y saber cuáles son los horarios en los cuales deberíamos requerir o enviar correos, y cuándo, sobre todo, en no. Usar lenguaje coloquial o abreviaturas, sí, correcto. Responder con mensajes automáticos sin revisar el contenido. Muchas veces pasa que en el correo se programan respuestas, y a veces estas respuestas generan cierta antipatía, puesto que no revisan el fondo, sino dan una respuesta genérica sobre algo. Algo que muchas veces deja entrever el no conocimiento o falta de interés de lo que estamos remitiendo. Entonces siempre es importante darse el tiempito para poder responder cada correo que se les asigna. Ahora, tenemos buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas dentro de ese apartado es, por ejemplo, usar líneas de asunto informativas, mantener un formato institucional, siempre buscando la forma, ¿no? Salió de tal dirección, dirección de gestión institucional, dirección de gestión académica, siempre uno guardando la formalidad. Archivar digitalmente los correos relevantes, eso es cierto. Citar correctamente los documentos o disposiciones oficiales. Siempre cuando se habla de un correo, el contenido también es muy importante, porque no solo la forma basta o es suficiente, sino tratar de transmitir lo que en el fondo se requiere. Y para ello, nombrar las fuentes, nombrar los oficios, nombrar los informes de dónde proviene la solicitud o el presente requerimiento, es importante advertirlo de forma concreta, ¿correcto? Entonces, ello es así, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un caso práctico, chicos. Ya les voy a dar un tiempo, unos 10 minutitos, un poquito menos, pero me gustaría que cada uno de ustedes pueda ensayar una respuesta, cualquiera, por más pequeña que sea, respecto de un requerimiento. ¿No? Acá tenemos un caso práctico, ¿no? María Torres, servidora de la Oficina de Abastecimientos, debe solicitar por correo electrónico el área de tesorería que autorice el pago de un proveedor. Su primer intento fue este. Hola chicos, ¿me confirman si ya está el pago del proveedor? Gracias, carita feliz. ¿Cuál es nuestra tarea? Reescribir el mensaje aplicando una redacción digital y la etiqueta. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Asunto, solicito autorización de pago al proveedor de servicios integrales tal. Estimado señor Gutiérrez, ¿quién debe ser? ¿Quién? El jefe del área de tesorería. Solicito confirmación de la autorización de pago al proveedor de los servicios tal, correspondientes a la orden de servicio tal. Agradeceré su atención, quedo atento a la espera de su confirmación. Atentamente, María Torres, Oficina de Abastecimiento. Entonces, yo voy a pedirles, ¿cuántos somos? Sí, a todos los presentes, que ensayen un ejemplo, tomando como ejemplo obviamente, le cambian la entidad, la jefatura, no tiene que ser el mismo, definitivamente, igual que los informes. ¿Y cómo lo redactaría? ¿No? Ustedes son alguien, servidores de una área que están solicitando a otra algo. En este caso hemos hablado del pago de un proveedor. Puede ser el mismo, pero me gustaría que lo cambien. Así que les voy a dar 5 minutos a 7 minutos para que puedan elaborar cada uno ejemplo. Les voy a consultar a cada uno de ustedes. No es algo difícil, voy a dejar ahí proyectada la... Dime, Shirley. ¿Sí? Shirley, ¿me escuchas? Ah, vas a participar. Muy bien. Igual les voy a dar 5 minutos para que cada uno de ustedes elabore un ejemplo y uno por uno vamos a pasar revisando cada uno de ellos, ¿correcto? Para ver si han entendido la redacción de ese tipo de documentos y sobre todo cuál es la etiqueta que se debe tener en claro al momento de redactarlos, ¿correcto? Entonces vamos a esperar 5 minutos y no importa, si es un ejemplo, si no tienes el computador no importa, es un ejemplo súper simple como te puedes dar cuenta. ¿Ya? Ustedes Profesor, son Sí, Shirley. no, ¿O quién profesor, está? soy Jacqueline. Sí, lo que Sí, pasa es Jacqueline. que yo también, bueno, estoy llevando la clase por el celular porque hoy justo no hay luz, pero voy a tratar de hacerlo por Claro, Word del teléfono, ¿ya? no hay problema. O sea, yo les voy a pedir que me lo digan de manera verbal. Pueden redactarlo en un papel, en un Word, lo que sea, pero lo que a mí me interesa es que entienda cómo se debería redactar
un tipo de requerimiento de esta manera. Entonces ustedes van a poner el ejemplo que quieran, las instituciones que quieran, las jefaturas que quieran, y van a también inventar qué es lo que se están pidiendo y cómo lo están pidiendo. O sea, es para que sea libre, no hay ningún tipo de presión aquí, pero cada uno responderá en virtud de su ejemplo. Entonces vamos a dar solo 5 minutos y regresamos, por favor, vayan pensando bien, y vamos a repasar uno por uno a ver qué podemos encontrar, qué podemos mejorar, para que ustedes se queden y se lleven esto a casa para toda la vida, ¿correcto? Ya chicos, entonces los espero, voy a darles un tiempito y cada uno piense en un ejemplo, coloque los nombres, incluso de cómo se llama la persona, qué cargo tiene y sobre qué se trata su correo o su requerimiento, ¿correcto? Entonces los dejo unos minutitos, pero estoy atento, ¿ya? Ahora regreso y empiezo uno por uno para verificar que el ejemplo haya quedado muy claro.
Bueno, chicos, ¿me escuchan? ¿Me confirman? A ver si me confirman si me escuchan. Muy bien, gracias. Vamos a empezar esta dinámica y me gustaría conversar con ustedes, ¿no? Respecto de este caso, saber qué piensan y sobre todo qué ejemplos tienen, ¿no? A ver, vamos a empezar por Jackie. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Jackie? Coméntanos, Jackie, ponnos el ejemplo en concreto y coméntanos cómo sería la redacción de este documento. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te dirigirías y qué solicitarías? A ver, coméntanos. A ver, lo que yo anoté en asunto sería solicito autorización de pago a la empresa Lima Kids EIRL Muy y el bien, cuerpo del correo sería buenos días, estimado José Gutiérrez. Solicito la autorización de pago al proveedor Lima Kids EIRL con factura número 005498-25, la cual está próxima a vencer. muy Eh, bien, Quedo a la espera de su pronta confirmación. Atentamente, Jacqueline Hernández, Departamento de Compras. Es lo que muy yo bien, Jackie, muy bien. noté que es correcto. El ejemplo es perfecto, es correcto, es preciso. Ujú, Siempre se maneja el lenguaje de respeto, no se pierde la formalidad y se da a comunicar efectivamente lo que queremos, ¿no? Muy bien, ujú. Jackie. Muy bien, excelente ejemplo. Has entendido todo lo que hemos dictado en la clase. Veo que sí es has prestado atención. No tengo ninguna observación que decir al respecto, sino todo lo contrario. Felicidades. Felicidades, Jackie. Muchas Gracias, gracias por tu profesor. participación. Gracias. No, gracias a ti. A ver, seguimos con Leslie Rondoy, perdón. Hola, Leslie. Ella siempre participa, siempre nos acompaña. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Leslie. ¿Cómo estás? Coméntanos, a ver qué ejemplo práctico has planteado y cómo lo has redactado. ¿Cómo lo redactarías? A ver, bueno, yo trabajo en la sugerencia de programas transferidos y bueno, siempre estoy en constante comunicación con el área de tesorería. Voy Ok, a hacer mi ejemplo respecto a ok, mi área. A ver, bueno, perfecto. el mensaje, ¿no? Informal se puede decir sería, hola Diego, ¿me confirma si está abonado los subsidios de los comedores? Gracias. Y Ok, bueno, el mensaje ya formal, ¿no? Sería asunto, solicitud de autorización del abono de los subsidios a los comedores de la Meta 102. Estimado señor Diego, le solicito la confirmación de la autorización del abono de los subsidios de la Meta 102 correspondiente a los informes, al informe 654-2025-MPC-GPS. muy bien. Agradeceré su atención y quedo a la espera de su confirmación. Atentamente, Leslie Rondoy, de la Sugerencia de Programas Transferidos de la Municipalidad de Provincia del Callao. Muy bien, Leslie. Excelente ejemplo. Completo, preciso, formal. Has podido plasmar o manifestar específicamente lo que estás solicitando, ¿no? Que es esto, lo que nos estás comentando. Y el lenguaje es óptimo. Ese tipo de lenguaje que siempre se va a utilizar en temas de gestión pública al momento de redactar ese tipo de requerimiento. Así que no hay ninguna observación al respecto, sino todo lo contrario, te felicito. Veo que has escuchado atentamente todo lo que se ha comentado en la clase. Así que muy bien, muchas gracias, Leslie. Gracias por tu participación. Muy importante tu participación, al igual que Jackie. A ver, seguimos con Shirley. Gracias, Jackie. Seguimos con Shirley, a ver si nos puedes manifestar tu ejemplo práctico, caso práctico. Sí, Shirley, adelante. Tienes la mano levantada. Parece que tienes problemas con tu audio. A ver, alguien más que quiera participar. Tenemos a Aldo, Andrea Carolina Garzona, Angie Mairena Moreno, Isidro Mamani Mamani. Ah, Leslie, ¿estás levantando la mano? A ver, coméntanos.
Parece que ya la bajaste. Está bien. Bueno, chicos, vamos a trabajar con el ejemplo que nos ha dado Jackie y Leslie, entendiendo que han podido comprender específicamente los parámetros de esta clase y que como ya hemos advertido anteriormente, Andrea Carolina, sí, claro, a ver, adelante, Andrea. ¿Puedes hablar? Sería... Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, yo lo coloqué así, mire, señor Luis Gómez, servidor de la oficina de aseo, debo solicitar por correo electrónico al área de tesorería que autorice el pago de las señoras del aseo del Conjunto Américas. Entonces él coloca en tarea, no mentiras, arribita dice, hola chicas, ¿me confirman si ya está el pago, por favor? El asunto dice, solicitud de la autorización del pago del proveedor del servicio del aseo. En- Dice, Está bien, estimado señor el, Gustavo el título Gómez, está bien. le solicito, ¿Ya? dice, estimado señor Gustavo Gómez, le solicito la confirmación de la autorización del pago del proveedor de las señoras del aseo correspondiente a la orden del Correcto. servicio número 014-2025 OAFG. Agradezco su Ujú. atención y quedo atento a la confirmación. Atentamente, Luis Gómez, oficina de abastecimiento de papas súper ricas, Bogotá, Colombia. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, nos acompañan desde Colombia, qué bueno. Sí, es un buen ejemplo. También está bien construido. El primer ejemplo era del ejemplo informal. El segundo está mejor, está más aterrizado, así que te felicito. Siempre como recomendación es colocar de manera precisa lo que se está solicitando, ¿no? Y ya dentro del desarrollo del cuerpo del documento, colocar específicamente lo que se requiere, dándole mayor detalle. Como tú lo has advertido, una orden de servicio siempre va a identificar respecto de qué servicio, valga la redundancia, o personas se trata, ¿no? La orden de servicio siempre acompaña al servidor, ¿no? La orden de servicio, que es como la marca de agua del expediente respecto de cuál fue el objeto de la contratación de esta persona o de ese tercero, ¿no? Entonces, siempre es bueno ahí sí detallar específicamente para darle ayuda o darle mayor precisión al lector, en este caso al área correspondiente, para que pueda ubicar e identificar de qué precisamente de quién se trata y sobre todo qué es lo que se está pidiendo, en este caso el pago, ¿no? Siempre terminas de esta manera, muy bien, como lo has advertido. Así que no habría mayor observación más que esas pequeñas recomendaciones. Muchas gracias por tu participación, Andrea Garzón. Estás dentro de lo correcto, veo que también has prestado atención a la clase, así que muchas gracias. Bien, chicos, finalmente hemos comprendido el día de hoy temas que tienen relevancia, de nada, Andrea, protocolar, referidas al conjunto de normas que debemos conocer o tratar de conocer dentro de la gestión pública. Entonces, es importante siempre manejarnos en ese extremo del respeto y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las normas que forman parte de la actuación propia de nuestra competencia, ya sea como dirección, como jefatura, y también de cuáles son las funciones o actividades que nosotros desarrollamos dentro de este sector para poder identificar cuáles son los alcances competenciales que tenemos como actividades regulares día a día o qué cosas no debemos realizar para evitar ser víctimas o estar inmersos en cualquier tipo de procedimiento que pueda poner en tela de juicio nuestro profesionalismo, pero además tenga consecuencias jurídicas, como por ejemplo un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Por la comisión de alguna falta. Entonces, dicho esto, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿correcto? Y que, salvo que tengan alguna consulta, sí me gustaría que la hagan. ¿Qué les pareció el ejemplo? ¿Les gustó? ¿Han podido comprender específicamente a qué nos referimos? ¿O tienen alguna duda en particular? A ver, coméntenme. ¿Se tienen alguna duda? No.
Perfecto, perfecto. Bien, veo que todos han entendido y han comprendido y me lo han hecho saber a raíz de los ejemplos que han dado. Y básicamente, a manera de cierre, dentro de todas las consideraciones finales, al menos de la clase en particular, es que la comunicación digital es la cara institucional ante los ciudadanos. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros cuando emitimos cualquier pronunciamiento debemos olvidar que somos servidores públicos, porque sí lo somos, y obviamente el derecho laboral es transversal y nos regula, al igual que el administrativo, dentro del marco de nuestras funciones. Pero cuando una opinión o cuando la emisión de un acto sale de la institución, nosotros quedamos relegados a un segundo plano y quienes asumen quien toma el protagonismo de este pronunciamiento es la institución a la cual pertenecemos. Entonces es importante siempre, desde la verificación de los errores ortográficos hasta la estructura normativa para la elaboración de estos insumos o documentos que hemos verificado en cada una de esas clases, tener en cuenta ello y saber que debemos ser los más prolijos y profesionales al momento de elaborarlos, ¿correcto? Como ustedes saben, una redacción adecuada refleja el profesionalismo, transparencia y respeto de quien lo esté emitiendo, porque usualmente en nuestros informes o documentos siempre van nuestras iniciales. Por más que tengamos dentro de este marco la firma digital o la firma de nuestro superior, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que elaborar un buen documento, un buen producto va a hablar siempre del tipo de profesional que somos, ¿no? Y la etiqueta digital obviamente contribuye a un ambiente de trabajo ordenado y colaborativo, puesto que cada uno conoce cuáles son las reglas de juego, qué cosas sí puede hacer y, como lo hemos dicho en la primera parte de esta clase, qué cosas no debería hacer, ¿no? Entendiéndose que estamos todos dentro de un marco de trabajo en el cual dentro de la gestión pública se valora mucho ese tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, es importante siempre, chicos, que tengan en cuenta que todos estos insumos que hemos verificado a lo largo de las clases, que son el tema del trámite documentario, gestión de archivos, los documentos propios como la elaboración de un buen documento normativo en el tema del oficio, memorándum, cómo se estructura o elabora un informe dentro del marco normativo, un acta de supervisión, un acta de constatación o de fiscalización, como también lo hemos revisado, eh, informes, resoluciones y las notificaciones. Y estos últimos temas que estamos tratando son importantísimos, sobre todo porque cuando hemos conversado, recuerdan al inicio de las clases, muchos de ustedes me comentaban que tienen particular interés por trabajar o desde ya trabajan, pero la mayoría no, en el sector público. Entonces siempre es bueno tener en cuenta cuál es la estructura de todas esas consideraciones que hemos visto para que no tengan ningún problema y que puedan elaborar o puedan responder en virtud de sus actividades cualquier tipo de requerimiento que se pueda hacer a través de sus jefes, direcciones o superiores jerárquicos, ¿correcto? Entonces, yo los invito, chicos, a repasar nuevamente cada uno de estos documentos, a profundizar sobre la estructura de ellos y entender que no es nada del otro mundo, pero siempre saber cuándo tenemos que elaborar qué documento, quién lo tiene que elaborar y cómo tiene que estar elaborado dicho insumo o instrumento. Ello va a permitir que ustedes se puedan desarrollar de manera plena y rápida y puedan ir adquiriendo conocimiento, porque acuérdense que lo que hemos visto en esas clases, más allá del aspecto de los sistemas, en ese sistema de gestión documental que estamos inmersos en estas 5 actividades o sesiones que hemos tenido, solo hemos visto en su mayoría la forma, ¿no? Entonces la forma, si bien debe acompañar el fondo es lo más importante, pero la forma también, ¿no? Por todas estas consideraciones que hemos visto en cada una de estas clases. Entonces, chicos, yo los invito siempre a reflexionar respecto de cómo nos proyectamos como profesionales desde nuestro trabajo como un producto, y parte de ello pasa por hacer o redactar o construir insumos o documentos con corte profesional, manejando un lenguaje formal y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los alcances de la norma, ¿no? Para no tener ningún tipo de problema. Bien, chicos, yo por mi parte, Anita, antes de darte el pase, entiendo que tienes varias consideraciones que tienes que hablar con los chicos. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarme hasta esta última clase.
Me siento muy contento, muy feliz de tener la oportunidad de poder enseñar ese tipo de conocimiento a cada uno de ustedes. Y me siento también feliz y contento porque veo que lo que hemos compartido en clase ha sido interiorizado por cada uno de ustedes o por la mayoría de ustedes. Y eso lo puedo notar porque en cada clase han participado en mayor o menor medida, pero la participación ha sido importante en atención a que han podido retratar lo que he querido decir con cada clase que les he explicado, ¿no? De manera práctica yo he podido ver con sus ejemplos que han comprendido cada uno de los temas que hemos abordado y eso a mí me llena un poco de alegría y los invito a que nunca se queden con lo que se les dice, sino que siempre tiendan a profundizar y a seguir estudiando y preparándose, ¿no? Y para ello es importante también, no dejen pasar por alto ello, que siempre es importante seguir estudiando, pero también certificarse, ¿no? Dejar evidencia o constancia de los conocimientos que hemos adquirido. Y parte de ello es certificándose con ese tipo de cursos que estamos dando y brindando a cada uno de ustedes, que son cursos cortos, a través del Instituto Tecnológico, ¿no? Entonces, para ello les voy a dar el pase a Anita, para que les pueda comentar todos los alcances y cómo van a ser las siguientes sesiones, en los siguientes cursos que podamos trabajar juntos. Y nada, chicos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un buen grupo. Espero que volvamos a coincidir nuevamente en algunos cursos complementarios a en temas de gestión pública, que sé que son